Yo era la hija del villano. 9 años después de su caída, el mismo día que planeaba encarcelar a la heroína, me le adelanté encerrando a un tipo de pelo morado en su propio sótano. Miró fijamente al pobre diablo retorciéndose en el suelo, con los labios temblorosos. Nicola Blackwell. ¿Quién es? Parpadeé con inocencia y dije con algo de timidez, el chico de mis sueños. Desde entonces había usado ese sótano para detener al galán de la escuela, encadenar al abusador de la escuela e incluso atar a un matón local. Hasta que un día decidí ir a lo grande. Empujé la puerta y descubrí que estaba sellada con soldadura. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. La historia comienza. Me quedé en la puerta principal con la mochila al hombro y fui de puntillas a tocar el timbre. La puerta se abrió revelando un rostro a la vez familiar y extraño. Jonathan Blackwell. Mi padre, como era hace 9 años. Sus ojos eran un poco más brillantes de lo que recordaba, pero las ojeras ya empezaban a formarse entre sus cejas. Las mangas de su camisa negra estaban arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos, aún sin la marca de la cicatriz que se había hecho un día al protegerme de un cuchillo. ¿De quién eres hijo? Te equivocaste de casa, dijo frunciendo el ceño con voz baja e indiferente. Levanté la cabeza y sonreí. Papá, soy Nicola. Tu hija. Desde 9 años en el futuro. Jonathan Blackwell se quedó paralizado. Me miró de arriba a abajo con la confusión reflejada en sus ojos antes de dar paso rápidamente a la sospecha. Buscó su teléfono. Chico, decir que alguien es tu padre sin permiso. ¿Eso es parte de tu entrenamiento para estafadores? Vete ya o haré que la policía se encargue de ti. Vine preparada. De mi mochila, saqué una copia de nuestra prueba de paternidad y la agité frente a él. No arrestan a menores. Esto es una prueba de ADN. ¿No me crees? Podemos hacernos otra ahora mismo. Hizo una pausa con el teléfono aún en la mano, la mirada fija en el papel y el ceño fruncido. Me di cuenta de que intentaba averiguar si se trataba de una estafa elaborada. Mientras dudaba, me agaché y me colé bajo su brazo en la casa. Se resistió intentando agarrarme. Pero lo esquivé ágilmente y me lancé a la sala, observando el espacio. Sigue igual que hace 9 años. Solo faltan mis juguetes y tus biberones, noté con indiferencia. Ahí detrás del mueble del televisor, tienes una caja fuerte. Código 090524. Se quedó paralizado con los ojos abiertos. Nadie sabía de esa caja fuerte. Nadie más que él. Y mucho menos el código. ¿Quién demonios eres? Su voz se volvió aguda y peligrosa. Tu hija, repetí suspirando. Saqué una libretita de mi bolso. 20 de mayo de 2013. Te tendieron una emboscada durante un trato con las serpientes del sur en el almacén del Muelle Sur. Una bala te impactó en el hombro izquierdo. Navidad de 2014. Me metiste la consola de videojuegos debajo de la almohada y me dijiste que Papá Noel la había dejado. Le di el cuaderno. ¿Quieres que te describa cómo cantas, estrellita, pequeña estrella desafinado en la ducha? Se le pusieron visiblemente rojas las orejas. Cogió el cuaderno y lo hojeó rápidamente con el rostro ensombrecido con cada página. Esto es imposible, murmuró. No lo es. Y si aún no me crees, podemos hacer otra prueba de ADN. Su mirada recorrió mi rostro, oscilando entre la duda tormentosa y la creencia reticente. Finalmente sacó su teléfono e hizo una llamada. Viejo Ben, trae un médico. Alguien que pueda hacer una prueba de paternidad urgente. Colgó y me fulminó con la mirada. Hasta que tenga los resultados, no intentes ninguna tontería. Me encogí de hombros y entré al comedor como si fuera el dueño del lugar. Salté a una silla y pataleé por debajo de la mesa. Papá, me muero de hambre. ¿Me puedes cocinar algo? Su expresión se contrajo como si le hubiera pedido que volara a la luna. ¿Quieres que cocine? No cocino. Nunca he cocinado en mi vida. Mentiroso. Empecé a contar con los dedos. Sabes preparar un montón de platos. Sobre todo tu arroz frito con piña y mariscos. Se ha convertido en mi favorito.
Su ceño fruncido se profundizó. Nunca he puesto un pie en una cocina. Para eso está la tía Mary. Eso es solo porque aún no has empezado a aprender, dije con los ojos abiertos. Pero en realidad aprendes rápido y por naturaleza. Y créeme, la comida de la tía Mary nunca se compara con la tuya. Su boca se torció. Miró instintivamente el reloj de la pared. Sabía lo que estaba pensando. Según su plan original, en 3 horas, debía drogar a Susana Clark. Si empezaba a cocinar ahora, le desbarataría el horario. Justo a tiempo mi estómago rugió fuerte y lastimero. Llevo 3 días sin comer, dije, agarrándome la barriga. Me estoy consumiendo. Jonathan Blackwell giró la cabeza para mirarme. ¿Qué quieres decir? Mi yo del futuro. ¿No te alimentó? No, dije en voz baja, bajando la mirada. Es porque moriste. Me enviaron a un orfanato. Allá. Solo los niños buenos comían. Yo no era uno de ellos. ¿Ese orfanato? Era una fachada, un lugar donde la gente rica escogía a los niños abandonados. Una noche dejé escapar a los otros niños e intenté quemarlo todo. Apenas llegué a la mitad cuando me atraparon. Si la policía no hubiera allanado el lugar en ese preciso momento, probablemente habría muerto. Al borde de la muerte me di cuenta de algo. Jonathan Blackwell, mi padre, era solo un villano en la historia de alguien más. Se hizo daño a sí mismo y a otros solo para luchar por la protagonista femenina. ¿Mi madre? Ella era quien lo amaba en secreto. En un banquete un personaje secundario malicioso drogó a mi padre y lo encerró en una habitación con la heroína. Pero mi madre se coló y dejó ir a la heroína. Quedó embarazada, me dio a luz en secreto y murió de una hemorragia masiva. Para cuando mi padre se enteró, ya era demasiado tarde. Estaba devastado. Lleno de culpa y dolor, se sumió en la autodestrucción. Pero mi existencia fue el único hilo que lo sacó de la oscuridad. Su única fuente de redención. Luego, cuando yo tenía 5 años, él también murió. El imperio de la familia Blackwell fue saqueado por los buitres. Y me reincorporaron al sistema. Tras una breve estancia en el hospital, se habló de trasladarme a otro orfanato. No quería que me pasaran de un lado a otro. Así que preparé una maleta pequeña y salí corriendo. No esperaba tropezar accidentalmente con 9 años de retraso. Los dedos de Jonathan Blackwell se cerraron con fuerza. ¿Y entonces tu mamá? ¿Quién es? Me mordí el labio y negué con la cabeza. No lo sé. ¿Cómo que no conoces a tu propia madre? Frunció aún más el ceño. La incredulidad se filtraba en su voz. Solo tenía destellos. Recuerdos demasiado vagos para retenerlos. Solo sabía 2 cosas. Amaba a Jonathan Blackwell. Murió al darme a luz. Extendí mis pequeñas palmas. Se había ido antes de que la viera. Hemorragia. ¿No deberías ser tú quien la sepa? Se quedó en silencio. Su nuez de Adán se movió. Su voz se volvió ronca de repente. ¿Dijiste que tu madre murió al darte a luz? Vi cómo palidecía. ¿Estás bien, papá?, le pregunté con dulzura. Pero no respondió. Se giró y caminó hacia la ventana, donde permaneció en silencio, de espaldas a mí. Se quedó allí un buen rato con los hombros cargados de algo que no había dicho. Quería decir más. Pero justo entonces mi estómago emitió un rugido fuerte e innegable. Lo trajo de vuelta al presente. Se giró y me miró con una mirada que no pude interpretar. Ahora mismo, no sé qué creer. Pero, ¿sabes qué? ¿Tienes hambre? ¿Qué tal si te doy de comer primero? Hablamos de nuevo cuando estén los resultados de paternidad. Le lancé mi mejor mirada lastimera. Me temblaban los labios. Se estremeció un poco y luego suspiró. Tras una larga pausa, sacó su teléfono y empezó a buscar recetas. ¿Qué quieres comer?, preguntó con frialdad, con la mirada fija en la pantalla. Costillas. Alitas de pollo con Coca-Cola. Y repetí una lista de platos, cada uno de ellos sus futuros platos estrella. Jonathan arqueó una ceja. ¿Seguro que sé cómo hacerlas? Todavía no.
Pero aprenderás. Rápido. Se burló, pero de todos modos fue a la cocina y sacó los ingredientes según mi lista. Justo entonces sonó el timbre. La tía Mary estaba allí con bolsas de la compra llenas. Su mirada pasó de largo y se posó en mí. Abrió mucho los ojos. Señor. Esta niñita. ¡Ay, qué parecida a ti! Tía Mary. Jonathan se aclaró la garganta con torpeza. Se queda aquí por ahora. Tiene hambre y estoy a punto de cocinar. Cielos, no. La tía Mary se adelantó. Señor, usted no cocina. Déjame encargarme. Dejó las bolsas y se dirigió a la cocina. Miré a Jonathan con esperanza. Dudó un segundo. Entonces, para mi sorpresa, dijo, «Está bien, tía Mary. Me gustaría probarlo yo mismo hoy». La tía Mary se quedó boquiabierta. Nos miró a ambos como si nos hubieran crecido alas. «Señor. ¿Quieres decir que vas a cocinar? ¿Tú mismo?» «Sí». Jonathan ya se había arremangado, dejando al descubierto esos brazos fuertes. «Solo guíame». La tía Mary nos miró a Jonathan Blackwell y a mí. Sus ojos se iluminaron con una repentina comprensión. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro, arrugándole los ojos hasta convertirlos en finas medialunas. Bueno. Te ayudaré entonces. Cariño, ¿qué te gusta comer? Costillas. Grité saltando de alegría. Lo que siguió solo podría describirse como un caos culinario. Bajo la dirección de la tía Mary, Jonathan Blackwell se las arregló para preparar las costillas. Miraba la receta en su teléfono como si quisiera quemarla. Tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta de que se había manchado la mano con salsa de soja. Aún así, se negó a dejar que la tía Mary se hiciera cargo, decidido a dar cada paso él mismo. Me senté en un taburete alto junto a la puerta de la cocina, balanceando las piernas mientras tomaba el mando. Papá, la calefacción está demasiado alta. Ahora añade el azúcar. Voltéalo. Cállate. Sé lo que hago. Ladró sin darse la vuelta, aunque no había verdadera ira en su voz. Cuando por fin llegó el primer plato de costillas dulces, la cocina parecía un campo de batalla. El sudor brillaba en la frente de Jonathan y había manchas de grasa en el cuello de su camisa negra. Pero las costillas del plato estaban glaseadas de maravilla y olían de maravilla. Pruébalo, dijo acercándome el plato con expresión severa, pero capté un destello de anticipación en sus ojos. No perdí tiempo en agarrar un trozo y hincarle el diente. Ácido, dulce, crujiente por fuera y tierno por dentro. Sorprendentemente parecidos a como los haría en el futuro. Es increíble. Murmuré con la boca llena. Papá, eres un genio. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba antes de aplanarlas con fuerza. Deja de halagar. La tía Mary se rió entre dientes a su lado, casi aplaudiendo. Señor, esto es increíble. Primera vez y lo ha clavado. Se aclaró la garganta con torpeza y se giró para coger el arroz, pero noté un leve rubor extendiéndose por sus orejas. Y ese descubrimiento me iluminó por dentro. Así que papá era tan fácil de avergonzar hace 9 años. Antes del anochecer, llegó el informe de paternidad. La tía Mary entró corriendo con un sobre en la mano. Justo cuando yo jugaba con un Lego que Jonathan me había prestado temporalmente en la sala. Señor, los resultados ya están. Jonathan salió a grandes zancadas de su estudio, tomando el sobre con dedos visiblemente temblorosos. Me senté con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con el corazón latiéndome con fuerza. Ya sabía el resultado, claro, pero verlo abrir el sobre me hizo un nudo en la garganta. Sacó la fina hoja y pasó directamente a la última línea. Su cuerpo se tensó como si le hubiera caído un rayo. 99,99%, murmuró apenas audible. La tía Mary ya se estaba secando las lágrimas. Sabía que se parecía mucho a ti. Esos ojos, esa nariz. Es tu viva imagen. Entonces, casi sin aliento, preguntó, Señor, ¿quién es la madre? ¿Cuándo la traerá a casa para que nos conozca? El rostro de Jonathan se ensombreció al instante. Abrió la boca. No sé.
La sonrisa de la tía Mary vaciló. Nos miró fijamente. Luego se disculpó en voz baja. Voy a empezar a preparar la cena. Ahora éramos solo nosotros dos. Jonathan se agachó lentamente mirándome a los ojos. Sus ojos, tan parecidos a los míos, rebosaban de algo que no podía identificar. Nicola, pronunció mi nombre por primera vez con voz grave. ¿De verdad tu madre murió desangrada? Asentí. Debió amarte mucho como para arriesgarlo todo solo por mí. Se quedó paralizado, completamente inmóvil, como si alguien le hubiera puesto pausa. Su nuez de Adán se movió un par de veces. Sus ojos se nublaron por la emoción contenida. Abrió la boca, pero no dijo nada. En cambio, extendió la mano y la posó suavemente sobre mi cabeza. Ve a ducharte. La tía Mary te dejó el pijama. Después de bañarme fui de puntillas a la puerta de su habitación. No toqué. Lo abrí y entré sin más. Un privilegio futuro, pensé. Quizás todavía funcionaba. Jonathan estaba sentado al borde de la cama, volteando rápidamente una foto boca abajo en la mesita de noche cuando me oyó. Era una foto de Susana Clarke. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente, visiblemente nervioso. Caminé descalza hasta él y levanté la cara. No puedo dormir. Aún no me has cantado una canción de cuna. Parpadeó. ¿Qué? Una canción de cuna. Ya sabes, canciones infantiles para dormir. Sin esperar, me subí a su cama y me metí entre las sábanas. No canto, dijo secamente. Tú tampoco sabías cocinar. Pero aprendiste. Así que tú también cantarás, dije con los ojos abiertos y decididos. Su boca se torció como si se arrepintiera de haber tocado una sartén. Se quedó de pie, con la mirada fija en la cama. Vuelve a tu habitación. No. Este huele mejor, murmuré desde debajo de la manta. Nicola Blackwell. Dijo mi nombre como advertencia, pero no tenía dientes. Me asomé por debajo de las sábanas. Su expresión pasó de la irritación a la resignación, a algo que no supe identificar. La verdad es que no sé ninguna canción, murmuró. Entonces tararea algo, susurré, con la mitad de la cara todavía metida bajo la colcha. El cuerpo de Jonathan Blackwell se tensó visiblemente. Tras una larga pausa, se aclaró la garganta suavemente y empezó a tararear una melodía sin palabras. Estaba un poco desafinada, pero suave. Cerré los ojos. Era la misma melodía que tarareaba cada vez que tenía una pesadilla. Para cuando el zumbido cesó, ya estaba medio dormido, flotando entre sueños y calor. En ese aturdimiento sentí unos brazos fuertes que me alzaban con sorprendente cuidado. Su manga se deslizó hacia abajo. La respiración de Jonathan Blackwell se hizo más pesada. Forcé los ojos a abrirse y lo vi mirando las cicatrices de mi brazo, con el rostro pálido como el papel. ¿Quién hizo esto?, preguntó en voz baja y tensa. El director de Sunshine Home, murmuré. Pero no pasa nada. Después le quemé la oficina. Mis párpados se agitaron. Tenía tanto sueño que apenas podía hablar. De repente los brazos de Jonathan me apretaron, acercándome a su pecho. Las comisuras de sus ojos se enrojecieron. No volverá a pasar, susurró. Lo juro. Me acurruqué en su calor, encontré un sitio cómodo entre sus brazos y me quedé completamente dormido. Para ayudar a Jonathan Blackwell a adaptarse al rol de padre, decidí que necesitábamos hacer todas las actividades clásicas para fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Papá, vamos al parque de diversiones. Le dije alegremente el lunes por la mañana, dejándome caer sobre su escritorio y apartando su contrato. Sin levantar la vista, murmuró, no hay tiempo. ¿Y qué hay del Dino Park? Tienen un nuevo T-Rex. No. Circo. Está en pleno centro. Finalmente levantó la vista con el ceño fruncido, tan apretado como para aplastar una mosca. Nicola. Estoy ocupado. Hice pucheros, saqué una foto de mi mochila y se la puse delante. Era una foto nuestra en Disney, de cuando tenía 3 años. Él con una diadema de Minnie Mouse, sosteniéndome con un brazo y agitando un helado con el otro, sonriendo como una tonta. Se quedó mirándolo durante 10 segundos.
Juro que se le pusieron las orejas rojas. Esto es Photoshop. No lo es. Esa fue tu primera vez en un carrusel. Casi vomitas después, dije con suficiencia, señalando la imagen. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Se frotaba las sienes. Finalmente cedió con un gruñido. Un lugar. Eso es todo. Parque de atracciones. Levanté la mano. Dino Park, regateó. Trato hecho. Y así comenzó nuestro curso intensivo de una semana sobre paternidad. En el parque de dinosaurios, Jonathan se quedó rígido frente a un esqueleto de T-Rex mientras yo le recitaba un relato muy científico de Ultraman luchando contra dinosaurios. Escuchaba en silencio confundido. ¿Ultraman luchó contra un T-Rex? Tú mismo lo dijiste. Y también afirmaste que Blancanieves se casó con la bestia. En el circo, cuando un payaso saltó al público para una escena interactiva, Jonathan, por reflejo, casi lo volteó por encima del hombro. Le agarré el brazo presa del pánico. Papá, cálmate. Es solo parte del espectáculo. Después, incluso me llevó al parque de diversiones. Ya fui a 2 sitios. Mejor podría, dijo con brusquedad, mintiéndose a sí mismo. En el Tío Vivo se quedó sentado como un tronco. En los autos chocadores, casi se sale de la pista. ¿Pero en la casa embrujada? Se puso blanco como una hoja al ser perseguido por actores disfrazados. Me reí tanto que casi lloré. Nicola. Blackwell. Me tapó la boca con la mano al salir. No. A palabra. Por un tiempo pareció olvidarse por completo de Susana Clark. Pero sabía que esa paz no duraría. En la línea temporal original, Susana pronto tendría una pelea con el protagonista masculino, Alexander Peterson, y escaparía a un lugar peligroso. Jonathan la perseguiría y se vería envuelto en un malentendido, acusado de algo terrible. Después de eso caería en una profunda depresión. Y finalmente el alcohol. Tuve que dejarlo. Así que al día siguiente, después de que Jonathan se fuera de casa, le di buen uso a mi paga. Contraté a unos gamberros locales para atrapar a un objetivo específico. Un chico de pelo morado conocido por extorsionar a estudiantes más jóvenes. Jefe, trajimos a ese tipo. ¿Dónde está el dinero?, preguntó el matón principal, frotándose las manos. Le entregué el dinero que Jonathan me había dado. No se lo digas a mi papá, ¿de acuerdo? Entendido. Se escaparon en cuanto tuvieron el dinero. Me volví hacia el chico atado con fuerza y amordazando sus protestas con una tela. No tengas miedo. Solo una noche, dije. Robaste el dinero del almuerzo la semana pasada, ¿recuerdas? Este es cama. Se retorció y gimió, pero lo arrastré poco a poco hacia el sótano. Después de cerrar la puerta, oí el inconfundible ruido de un coche entrando en la entrada. ¡Rayos! Jonathan llegó temprano a casa. Corrí a la sala y me dejé caer en el sofá, encendiendo la tele y fingiendo que había estado viendo dibujos animados toda la tarde. Jonathan Blackwell se detuvo a medio paso al verme sentada erguida en el sofá, esforzándome demasiado por parecer informal. Nicola, preguntó entrecerrando los ojos. ¿Comiste? Todavía no, respondí con dulzura. Estaba esperando para comer con papá. Se acercó y me alborotó el pelo. Voy a cambiarme primero. Justo cuando subía las escaleras, un golpe sordo resonó desde el sótano. El chico de pelo morado estaba golpeando la puerta. Jonathan se detuvo y me miró. Luego se giró, dirigiéndose directamente al sótano. El corazón me dio un vuelco. Corrí a bloquearlo. Papá, ve a cambiarte primero, ¿vale? Me muero de hambre. Lo agarré de la manga, alzando la voz a propósito. Otro golpe sordo. Luego un sollozo ahogado. Jonathan liberó su brazo con suavidad. Nicola, ¿quién anda ahí abajo? No lo sé. Será una rata. Una enorme. Lo miré parpadeando, haciéndome la inocente. Soltó una risa breve, gélida. ¿Acaso parezco de 3 años? En cuanto abrió la puerta, la escena lo dejó paralizado.
Allí estaba el chico de pelo morado, con la nariz ensangrentada por el golpe contra la puerta. Con la boca fuertemente amordazada, lloraba y se retorcía en el suelo. Cuando vio a Jonathan, fue como si hubiera visto la salvación. Se abalanzó sobre él lo mejor que pudo, de nalgas en mano, con lágrimas corriendo por su rostro. La sala se sumió en un silencio denso. Jonathan me miró con la mirada perdida. ¿Podrías explicarme quién es? Crucé los brazos. El chico de mis sueños. Parpadeó. ¿Qué? Ya sabes. El chico guapo de la tienda la semana pasada. Me compró una piruleta. Me pareció muy guapo, dije con una sonrisa tímida. El chico de pelo morado abrió los ojos de par en par, horrorizado. Sacudió la cabeza frenéticamente con la nariz sangrando por todo su rostro. La expresión de Jonathan pasó de pálida a completamente negra. Inhaló profundamente presionándose las sienes con los dedos. Nicola Blackwell, ¿secuestraste a tu hombre ideal? No es secuestro. Protesté. Era invitarlo. Es muy tímido. Jonathan cerró los ojos, intentando mantener la calma. Se acercó y le quitó la cinta adhesiva de la boca. El chico soltó un gemido. Por favor, hombre. No hice nada. Ni siquiera la conozco. Me arrebató la piruleta. No la compré. No se equivocaba. Había estado robando el dinero del almuerzo de los niños, y yo simplemente le había robado sus dulces a cambio. Jonathan giró la cabeza lentamente hacia mí. Me encogí un poco. Un detalle menor. Con un profundo suspiro. Desató al niño y le dio una advertencia. Ni una palabra a nadie. El niño juró por su vida y salió disparado hacia la puerta, solo para tropezar en las escaleras y perder un diente al salir. Cuando se fue, Jonathan me sentó con el rostro sombrío. ¿Por qué hiciste eso? Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué estás tan enojado, papá? Tú fuiste quien me enseñó. Si quieres algo, tómalo. Yo lo quería. Así que lo tomé. Parecía atónito. ¿Cuándo te enseñé eso? En el futuro, dije con seguridad. La verdad es que nunca lo dijo. Pero lo conocía demasiado bien. Así era como hacía las cosas. Yo solo seguía sus reglas. Su rostro se contorsionó con una mezcla de culpa y comprensión. Permaneció en silencio un largo rato. Nicola. Eso no está bien. No se puede obligar a la gente a hacer nada. ¿Entiendes? Hice pucheros. De acuerdo. Pero si está mal, ¿por qué lo había hecho tantas veces? Jonathan me tomó la barbilla con suavidad y me hizo mirarlo. Lo digo en serio. No importa cómo sea mi futuro, esta versión de mí quiere que sepas que obligar a la gente está mal. Pero, ¿y si de verdad quieres algo? Susurré. Entonces trabajas para conseguirlo. Te lo ganas. La verdadera fuerza no se obtiene tomando. Se obtiene mereciendo. Eso sonó raro viniendo de él. Pero no le mentiría a un niño, ¿verdad? No encerraría a Susana Clark en un sótano, ¿verdad? Decidí creerle. Solo por esta vez. En la cena, Jonathan le quitó las espinas al pescado con cuidado y preguntó, Nicola, ¿en qué curso estás? Dudé. No voy a la escuela. Se quedó paralizado. ¿Por qué no? Después de tu muerte terminé en un orfanato. El director pensó que era guapa y planeó venderme a buen precio. Dijo que la escuela me haría demasiado lista, y a los compradores no les gustan los niños listos. El aire en el comedor se volvió gélido. No me atreví a mirarlo a la cara. El primer comprador que contactó fue un director de cine. Dijo que sería actriz. Pero me encerró en una jaula. No le gustaba cómo lo miraba. Dijo que era demasiado feroz. No era lo suficientemente lindo. Esperé mi oportunidad. Y le mordí un dedo. Y entonces. La voz de Jonathan era baja. Peligrosa. Me enviaron de vuelta. Me dieron una paliza. Muy mala. Usaron alambre.
Me arremangué y le mostré la cicatriz sinuosa que serpenteaba por mi brazo. Jonathan Blackwell se puso de pie de repente. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Llenos de rabia y algo aún más peligroso, intenciones asesinas. Voy a matarlos. Ahora mismo. Salté de la silla y agarré su mano temblorosa, intentando calmarlo. Papá. Todo eso pasó en el futuro. Hogar Sunshine sigue siendo un orfanato normal ahora mismo. Nicola. Lo siento mucho. Su rostro se retorció de culpa y arrepentimiento. Negué con la cabeza. No es tu culpa. Son los malos los que se equivocaron. Me abrazó con fuerza y me prometió que no volvería a suceder. Mañana. Te llevaré a ver una escuela. La mejor. A la mañana siguiente, Jonathan Blackwell me acompañó personalmente. Fue aún más hermoso de lo que había imaginado. Me habían asignado al primer grado C de la escuela primaria Sunshine, una escuela financiada por la propia corporación Blackwell. La mayoría de los niños eran amables. Sobre todo mi compañera de escritorio, Kiki Brown. Incluso compartió su colección de pegatinas conmigo. Después de clases, tal como lo había prometido, Jonathan Blackwell fue el primer padre que me esperaba en la puerta. ¿Te gustó la escuela?, preguntó, tomando mi mochila y secándome suavemente el sudor de la frente. Me encantó. Kiki me enseñó a hacer aviones de papel, la maestra dijo que tengo una letra preciosa, y las alitas de pollo del almuerzo estaban increíbles. Agité los brazos con entusiasmo. Jonathan esbozó una sonrisa. Me alegra oírlo. Esa noche, mientras las noticias sonaban de fondo, un titular me llamó la atención. Blackwell Corporation finaliza la adquisición del jardín de infancia Sunshine. Se han comprometido $10 millones para mejorar las instalaciones y la calidad educativa. Me giré bruscamente hacia Jonathan, que estaba sentado a mi lado. Papá. El jardín de niños Sunshine. Sin siquiera levantar la vista, murmuró. Una semana después, durante la cena, apareció otra noticia en la pantalla. Un director de renombre arrestado por abuso infantil y detención ilegal. Según se informa, la policía lo encontró. Las imágenes mostraban a un hombre de mediana edad al que se llevaban esposado. Era él, el enfermo que una vez me hizo ladrar como un perro enjaulado. Jonathan, mientras tanto, revisaba mi tarea. Nicola Blackwell. ¿Desde cuándo 3 más 5 es igual a 10? Papá. Se me quebró la voz. Sin levantar la vista, murmuró, tu papá podrá ser muchas cosas, pero definitivamente no es tan malo en matemáticas. Quise reírme. Pero tenía una opresión en el pecho. Justo cuando pensé que tal vez, solo tal vez, había dejado atrás a Susana Clark. Sonó su teléfono. Miró la pantalla y contestó. Jonathan Blackwell. ¿Dónde demonios está Susana? La voz furiosa de Alexander Peterson resonó por el altavoz. La mirada de Jonathan se tensó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasó? Deja de fingir. Dijo que te vería anoche. Luego desapareció. No la he visto últimamente. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Luego Alexander colgó sin decir nada más. Jonathan se quedó mirando la pantalla oscura un momento antes de volverse hacia mí. Nicola. ¿Sabes dónde está Susana? Se me cayó el alma a los pies. Incluso después de todo, no podía dejarla ir. Papi, si te vas, solo te lastimarás. La tía Clark estará bien. El tío Peterson la encontrará. Dudó. Pero si lo sabes, ¿podrías decírmelo? No quiero que te lastimen. Me quedé atónito. Que sea del futuro no significa que lo sepa todo. Ni siquiera había nacido. No lo sabía. Lo aparté y subí las escaleras como una exhalación. Un momento después oí cerrarse la puerta principal. Se fue. Pero yo mentí. En ese futuro oscuro, justo antes de casi morir, lo había visto todo. Tras una pelea con Alexander, Susana Clark huyó sola y una chica a la que él había apadrinado la metió en un coche con engaños, quien la trajo a su pueblo rural. Jonathan se enteró y fue solo a rescatarla.
Durante la caótica lucha, la protegió de un machete y casi murió por la herida. Alexander llegó justo a tiempo para sacarlos. A la mañana siguiente, Jonathan aún no había regresado. Su teléfono estaba apagado. La tía Mary no tenía ni idea de a dónde había ido. El conductor tenía instrucciones de llevarme a la escuela como siempre. En la escuela, Kiki llegó corriendo contando emocionada cómo su husky se había escapado otra vez la noche anterior y cómo su mamá finalmente lo encerró en una jaula después de atraparlo. Y entonces se me ocurrió una idea. ¿Y si Jonathan llegaba a casa y encontraba a alguien en el sótano otra vez? ¿Volvería corriendo de inmediato? Antes del último timbre me armé de valor y detuve al galán de la escuela, Jeremy Powell. ¿Quieres ganar dinero?, pregunté. Siéntate en mi sótano 1 hora. $200. 2 horas. 500. 3 horas 1000. El matón de la escuela, David Davidson, y su pandilla lo oyeron y enseguida intervinieron. ¿Necesitas más gente? Y así fue como terminé escabulléndome de vuelta a casa con un grupo de chicos de instituto. La tía Mary se había tomado el día libre. La casa estaba vacía. Perfecto. Antes de bajar al sótano, David Davidson infló el pecho y declaró: «Este lugar ni siquiera da miedo. Chico, podría quedarme aquí hasta que tu padre se arruine». Una vez que todos estuvieron dentro, les llevé una generosa cantidad de bocadillos y bebidas para mantenerlos contentos. Pasaron 2 horas. Jonathan Blackwell aún no había regresado. Empezaron a resonar golpes molestos desde el sótano. «Aguanta», grité. $50 más por hora. Otra hora pasó lentamente. Justo cuando empecé a preguntarme si Jonathan volvería alguna vez. La puerta principal se abrió con un crujido. Jonathan entró con aspecto exhausto pero afortunadamente ileso. Giré la cabeza, fingiendo no verlo. Entonces, ¡boom! Un golpe sordo vino del sótano. «Déjenme salir. Me voy a hacer pis». La cara de Jonathan se quebró como un cristal roto. «Nicola. ¿Quién está en el sótano?». Mantuve la cara seria. Estaba jugando al escondite con mis compañeros. No se lo creyó. La puerta se abrió de golpe justo a tiempo para que David Davidson saliera corriendo, agarrándose los pantalones y chocando directamente con Jonathan. Detrás de él venían Jeremy Powell y los demás, todavía comiendo bocadillos, completamente imperturbables. La escena era absurda. Jonathan los miraba con cara de piedra. Jugar al escondite es divertido. Los chicos me vieron agitando billetes a espaldas de Jonathan. Todos asintieron con entusiasmo. ¡Qué divertido! Nicola, llámanos la próxima vez. David sonrió saludando con la mano como si no acabara de confesar que casi se orinó. Una vez que se fueron, Jonathan me apartó con cuidado y suspiró. «Nicola. ¿Estás enojada?». Aparté la mirada. «No. Tienes a alguien a quien quieres proteger. Pero no soy yo». Se quedó callado un momento. «Nicola. Si nadie hubiera ido tras Susana, el futuro podría haber cambiado de forma peligrosa». Parpadeé. «No lo entiendo del todo. Estás a solo unos meses de estar en la barriga de tu madre. No podía arriesgarme a perderte. Por eso no fui yo anoche. Fui a la policía y les di la pista. Mi teléfono se quedó sin batería o te lo habría dicho. Ya está a salvo. Alexander la llevó al hospital». «Espera. No fue por ella. Se quedó por mí. ¿Por un futuro que aún no había sucedido?». «Pero antes parecías tan preocupado», murmuré. «Estaba preocupado», dijo Jonathan en voz baja. «Pero no de la forma en que crees. Una vez me ayudó a superar algo terrible. No podía quedarme de brazos cruzados. Pero después de leer tu diario, me di cuenta de lo que mis decisiones podrían costarte. Así que lo hice a mi manera». Me picaban los ojos. Una lágrima me resbaló por la mejilla. «Tenía miedo de que te lastimaras». Me abrazó. Me palmeó la espalda suavemente. «Tenía más miedo», susurré. «Que desaparecerías para siempre». Susana Clark seguía sufriendo.
Sin la ayuda directa de Jonathan, la golpearon brutalmente. El médico dijo que tenía pérdida auditiva permanente en el oído izquierdo y una cicatriz en la frente. Alexander Peterson permaneció a su lado toda la noche. Le propuso matrimonio al día siguiente. El compromiso se programó para 2 meses después. 5 meses antes de lo que sucedió en la línea temporal original. Cuando Jonathan recibió la invitación, su rostro era indescifrable. Parecía que por fin la había dejado ir. Pero durante los siguientes días, empezó a ordenar su vida discretamente. Lo pillé aplicándose mascarillas por la noche. Espera. ¿Intentaba eclipsar a Alexander Peterson? ¿Planeaba colarse en la fiesta de compromiso? Entré en pánico. ¿Debería encerrarlo en el sótano ese día? No era como si no lo hubiera hecho antes. Así que en cuanto salió de casa, llevé un inodoro al sótano, preparándolo por si acaso. Pero la puerta no se movía. ¿A quién piensas encerrar esta vez? La voz a mis espaldas me sobresaltó. Ya había vuelto. ¿Cuándo había vuelto? Y nadie, balbuceé. ¿Seguro que no soy yo? Jonathan estaba en las escaleras observándome con calma. ¿Has estado actuando raro últimamente? ¿No quieres que vaya a la fiesta de compromiso? Me sequé los ojos, que estaban sospechosamente rojos. Si quieres ir, ve. Suspiró. He investigado a todos los que me rodean y no he encontrado a nadie que coincida con lo que me contaste de tu madre. Dijiste que la conocí en una de las fiestas de Alexander. ¿Y qué si es alguien de su círculo? ¿Una invitada, una familiar, un contacto de negocios? Abrí los ojos de par en par. ¿Intentaba encontrar a mamá antes de tiempo? No quiero perder la oportunidad de conocerla, dijo en voz baja. Y cuando lo haga, quiero causar una buena impresión. Como nuestra Nicola nació del amor, Jonathan Blackwell dijo que quería encontrar a mamá y enamorarse de ella. Mi corazón latía con fuerza. Mis ojos se humedecieron. En la fiesta de compromiso, Jonathan Blackwell se inclinó por 5ª vez y susurró, ¿puedes decir quién es? Lo miré con tanta intensidad que me dolían los ojos. Papá, nunca había visto a mi mamá. Frunció el ceño. ¿No hay conexión madre-hija? Nada. Me di por vencida. Necesito ir al baño, murmuré y me escabullí. En un rincón tranquilo, vi a una mujer con un vestido color champán agachada tras una puerta, con la oreja pegada a ella, escuchando a escondidas. Curioso, me acerqué de puntillas. Debió de sentirme. Se giró sobresaltada y al instante me agarró, tapándome la boca con la mano. Se oyeron pasos tras la puerta. Su rostro palideció. Me arrastró a una habitación cercana justo a tiempo. Eso estuvo cerca. Casi me atrapan, murmuró. ¿Qué haces?, pregunté. Me pellizcó la nariz. Chico, ese es mi comentario. Seguir a desconocidos no es precisamente de buena educación. No seguía a nadie. Solo pasaba. Señaló a Jonathan Blackwell a lo lejos. Ese hombre de ahí es mi amor platónico. Alguien está planeando algo malo. Estoy aquí para protegerlo. Deberías irte corriendo a buscar a tu familia. No es seguro vagar. Me dio un vuelco el corazón. No podía apartar la vista de su rostro. ¿Qué? ¿Qué clase de cosa mala? Justo cuando estaba a punto de responder, entrecerró los ojos bruscamente. Siguiendo su mirada, vi a la mejor amiga de Susana Clark, Ruby Halley, vertiendo algo discretamente en 2 copas de vino. Le hizo señas a un camarero para que le sirviera uno a Jonathan. El otro se lo llevó ella misma a Susana. Esa serpiente siseó la mujer y en un instante se lanzó como un misil por la sala, impactando directamente contra Jonathan y tirándole el vaso de la mano. Se tambaleó un poco y la agarró de la muñeca. Amelia Taylor, ¿qué demonios haces aquí? Observé desde un costado completamente absorta. ¿Se conocían? ¿Podría ser mi mamá? La expresión de Jonathan se tornó atronadora. Agarró a Amelia por la muñeca y la apartó sin decir una palabra más, como si se estuviera librando de un enemigo, no de un admirador secreto. Naturalmente lo seguí.
Estaban discutiendo. Amelia, nunca pasa nada bueno cuando estás cerca. Cuando tenía 5 años me metiste ranas en la camisa. Cuando tenía 6, dijiste que besar causa embarazo. Cuando tenía 10 años, dijiste que las ranas eran lindas. Y bueno, no supe nada de los besos hasta después. Amelia replicó. Noté que las orejas de Jonathan se habían puesto visiblemente rojas. Cállate de una vez. El aire se volvió incómodo. Amelia se cruzó de brazos. Había algo en esa bebida. Lo creas o no, nunca he intentado hacerte daño. Susana también bebió el suyo. Necesito decírselo a mi hermano. Hermano. Abrí los ojos de par en par. Amelia Taylor es la hermana de Alexander Peterson. Dio media vuelta y salió corriendo. Jonathan levantó la vista y me vio. Su expresión cambió al instante. Nicola. ¿Qué haces aquí? Lo seguí, dije sin rodeos. Papi. Es mi mamá. Su rostro se endureció. Amelia Taylor es prima de Alexander Peterson. Su tía murió al dar a luz, así que se crió con ellos. Se fue a estudiar al extranjero cuando teníamos unos 12 años. Hizo una pausa. Probablemente solo regresó para el compromiso. Solté. Dijo que era su chico favorito. Jonathan se aclaró la garganta con torpeza. Eso fue una tontería infantil. Al regresar al lugar, nos enteramos de que Alexander ya había llevado a Susana al hospital. Ruby Halley fue arrestada en el acto. Esa noche Jonathan parecía distraído. El lunes por la mañana, estaba desayunando cuando sonó el timbre. Era Amelia Taylor. ¿Está Jonathan Blackwell en casa? Hola, chaval. Nos volvemos a encontrar. ¿Eres su hija? Se inclinó hacia adelante y parpadeó sorprendida al verme. Parpadeé también. Todavía no. Pero lo haré. Amelia pareció aliviada, luego confundida. Abrió la boca para preguntar más cuando Jonathan bajó las escaleras. Se quedó paralizado al verla. ¿Qué quieres? Su tono era frío, pero noté que bajaba las escaleras rígido, como si no supiera qué pierna mover primero. Amelia sonrió y le entregó un currículum. Me gustaría postularme para ser tu asistente. ¿Cree que podría abrirme una puerta trasera, señor Blackwell? Doctorado de la Facultad de Medicina de Harvard. ¿Solicitando ser asistente personal? ¿Por qué no le pregunta a su hermano? Jonathan Blackwell se burló. Mi hermano no es ni la mitad de guapo que el señor Blackwell, respondió Amelia Taylor. Totalmente en serio. Además me especializo en neurología. ¿No acabas de invertir en un instituto de investigación cerebral? Me senté cerca con la tía Mary, desayunando y disfrutando muchísimo del drama. Justo cuando Jonathan estaba a punto de decir que no, intervine. Papi, ¿no dijiste anoche que Amelia estaba guapísima? Jonathan abrió los ojos de golpe. ¿Cuándo dije eso? ¿Dijiste cómo es que Amelia se ha puesto tan guapa ahora? Respondí con seriedad. La cara de Amelia se sonrojó. ¿De verdad dijo eso? Asentí solemnemente. Mi papá nunca había felicitado a nadie. Las orejas de Jonathan se pusieron rojas como la pólvora. Nicola. Blackwell. Al final, quizá fue la insistencia de Amelia, o quizá mi interrupción en el momento justo, pero de alguna manera, Jonathan dijo que sí. Y así, Amelia Taylor empezó a aparecer en nuestra puerta todas las mañanas, camino al trabajo con Jonathan. Siempre traía 2 desayunos. Un sándwich de tocino con café solo para Jonathan. Un menú infantil rotativo para mí. A menudo con un juguetito escondido dentro. Los fines de semana, Jonathan me llevaba a parques de atracciones. Amelia siempre me acompañaba. Compró helado, trajo agua, agarró algodón de azúcar e incluso me secó el sudor. Jonathan frunció el ceño al ver el montón de bocadillos con los que hacía malabarismos. Es fin de semana. Amelia me puso un algodón de azúcar en las manos y sonrió. Me pagas demasiado. Me siento culpable por quedarme ahí parado. Jonathan se estremeció, pero no dijo nada más.
En la montaña rusa me senté entre ellos mientras discutían sobre quién tenía más miedo. Y por un momento me sentí así. Así era como siempre debía ser. Tras la llegada del invierno, empecé a sentir un sueño inusual. Por las mañanas, Jonathan necesitaba 3 o 4 intentos para sacarme de la cama. A veces me quedaba dormido boca abajo en la mesa del desayuno. «Se habrá resfriado», murmuró. Por tercera vez me metió el termómetro en la boca con los ojos llenos de preocupación. Temperatura normal. Aún así, me llevó al hospital para una revisión completa. Todo salió bien. Amelia usó sus contactos de la Facultad de Medicina para contactar al mejor neurólogo pediátrico del país. Incluso me hicieron una tomografía cerebral. Nada. Pero sabía la razón. En el cajón de mi mesita de noche había un diario que había traído del futuro. Las palabras del interior se desvanecían. Lentamente, línea a línea. Los acontecimientos que debían ocurrir se desvanecían, como si se borraran. A medida que la línea temporal cambiaba, yo, la chica del futuro, iba siendo lentamente corregida y desaparecía. Con la primera nevada del año, Amelia y yo estábamos jugando una guerra de bolas de nieve en el jardín. Juntos, le tendimos una emboscada a Jonathan. «Toma esto», grité lanzándole una bola de nieve a Jonathan. La esquivó sin esfuerzo. Entonces Amelia le dio un golpe directo en la nuca. Se dio la vuelta y casi se resbala. «¿Tú también?» Fingiendo estar enojado, se abalanzó sobre nosotros con su propia bola de nieve. Justo cuando me agaché para recoger más nieve, de repente se me nubló la vista. Un blanco brillante lo cubrió todo. Y me desplomé. Solo podía oír la voz de pánico de Amelia. «Nicola». Me acunó en sus brazos. Abrí los ojos. Su rostro estaba cerca, lleno de preocupación. Y de repente el mundo se retorció. Los copos de nieve se congelaron en el aire. Su rostro se superpuso con una escena completamente distinta. Una habitación de hospital. Una mujer pálida de pelo corto yacía en la cama. Apenas respiraba, Alexander Peterson acunaba a un recién nacido que lloraba. Tenía la voz ronca. «Amelia Taylor. O vives y le dices a Jonathan Blackwell que tuviste una hija con él, o enviaré a la bebé a un orfanato». El monitor cardíaco dio un último parpadeo. Luego, con la línea de pulso estancado, los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas. Apretó la mandíbula y le entregó la bebé a un guardaespaldas cercano. «Déjala en la puerta de Blackwell. Que no sepa a quién pertenece». La visión se desvaneció, devolviéndome a la realidad. Amelia Taylor me daba palmaditas en la cara. «Nicola. ¿Me oyes?» Esa mujer de pelo corto. Era ella. Desde una nueva perspectiva, vi lo que realmente pasó. Cómo ocultó su embarazo por miedo a que Jonathan la odiara. Alejandro solo descubrió la verdad durante el parto. Pero ya era demasiado tarde. Culpó a Jonathan de hacer que su hermana corriera la misma suerte que su tía, ambas fallecidas en el parto. Así que me dejó en la puerta de Blackwell sin decirle nunca la verdad a nadie. «Mamá», solté. Amelia parpadeó. Confundida. Justo cuando grité. «Mamá». Jonathan Blackwell vino corriendo hacia nosotros y se quedó paralizado al oírlo. La víspera de Año Nuevo volví a ver ese callejón. Apareció justo afuera de la casa. Envuelto en la misma neblina que el día que llegué. Exactamente la misma escena. Jonathan Blackwell y Amelia Taylor habían ido al centro comercial a comprar mi regalo de Año Nuevo. Acababa de despertarme cuando se fueron, pero no fui. Tenía demasiado frío y estaba demasiado abrigado bajo las mantas. Amelia sonrió y dijo que traería una sorpresa. «Nos vemos a las 6 en punto». El reloj de la sala marcaba las 5:58. Sentía el cuerpo ligero como si algo invisible me hubiera agarrado y me estuviera arrastrando suavemente hacia la puerta. La tinta de mi diario, la del futuro, se había desvanecido por completo esta mañana. Sabía lo que eso significaba. Había llegado el momento. Paso a paso, retrocedí hacia el callejón. Miré fijamente la puerta principal, como si esperara un milagro. Justo cuando mis talones rozaron la sombra del callejón,
Una explosión de brillantes fuegos artificiales azules explotó en lo alto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En el futuro, Jonathan Blackwell me había prometido que encendería fuegos artificiales conmigo. Pero murió el día antes de poder cumplirla. Ahora sí. Más fuegos artificiales estallaron detrás de mí mientras el callejón se tragaba mi cuerpo por completo. Ese tirón familiar, como una cuerda que me arrastraba a través del tiempo. Entonces todo se volvió negro. Luego, la luz. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una calle concurrida, rodeado de desconocidos. Todo parecía familiar y diferente a la vez. La tienda de té de burbujas de la esquina se había convertido en una librería. El viejo complejo de apartamentos al otro lado de la calle se había transformado en un centro comercial. Me quedé paralizado, desorientado, hasta que alguien me tocó el hombro. Nicola. ¿Qué haces aquí? Es tarde. No deberías irte a casa. Me giré y vi a Jeremy Powell, con el rostro lleno de confusión. Mi corazón latía con fuerza. Ni siquiera pude responder. Simplemente corrí. Gritó algo detrás de mí, pero solo oía el viento en los oídos. La casa de los Blackwell seguía donde la recordaba, aunque habían repintado las paredes. Había un columpio nuevo en el jardín. Me detuve al otro lado de la calle, jadeando, y los vi. Jonathan Blackwell con el brazo sobre los hombros de Amelia Taylor. Juntos miraban el cielo nocturno. Un conjunto de fuegos artificiales azules floreció sobre ellos. Nicola debe estar emocionada al ver los fuegos artificiales nada más salir de la escuela, dijo Jonathan. Su voz se oyó claramente en el viento. Amelia se giró de repente, abriendo mucho los ojos al mirarme. Y entonces corrió hacia mí sosteniendo una caja de regalo bellamente envuelta. Mi dulce hija, feliz año nuevo. Fin.